se complace el poder llevar a cabo esta actividad de coordinación con la comunidad islámica de El Salvador. Nos honra en esta tarde, y está a mi izquierda, quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso al imán Emerson Gerardo Bukele Quintanilla. De igual manera nos acompaña el Sheikh Utwali Muhammad. Como ustedes sabrán, este tipo de eventos tiene varios objetivos y uno de ellos es el propiciar un espacio de desarrollo cultural, porque estamos abiertos a todo el tipo de actividades en las que nosotros conozcamos diferentes culturas, y por ello es que la biblioteca abre este espacio y genera pues, este tipo de actividades. Y quisiera esta tarde tomarme un tiempo para que pudiéramos conocer un momento de quién estamos hablando esta tarde, que va a tratar sobre el tema que nos compete esta tarde, sobre lo que es el Islam en El Salvador. Bien, nosotros en un principio quisimos de igual manera aceptar la propuesta a través de los coordinadores, y la idea es intencional de que esta tarde nos puedan comunicar la presencia del Islam en nuestro país, El Salvador. Y quiero leerles parte de la biografía, un esbozo biográfico del imán Emerson Gerardo Bukele. Dice: el imán es padre de familia y pastor de allá. Emerson Gerardo Bukele Quintanilla, a sus 38 años, es padre de 4 hijos y es guía espiritual de los musulmanes salvadoreños. Después de haberse abierto la primera mezquita en San Salvador, Emerson Bukele, de 38 años, ha tomado la responsabilidad de ser el guía espiritual de los musulmanes salvadoreños. El guía es también conocido como imán, y en su caso también es padre de 3 hijas y un hijo. Esposo desde hace 20 años, se casó cuando tenían ambos 18 años. Como padre musulmán, Emerson habla de los valores que está obligado a enseñar a sus hijos, y entre los más importantes están la adoración total a un solo Dios, es Alá, incluyendo la obediencia en todos los preceptos y mandamientos, el buen trato que debe dar a su prójimo, porque el hijo es representante de la familia. Por su parte, el Corán manda a los creyentes ayudar a los más necesitados para alcanzar la piedad de allá, y es necesario hacer el bien a todos los demás. Se me hace bien difícil quizás el poder hablar de todas las virtudes, por decirlo así, de nuestro invitado, y él en su oportunidad pues lo va a exponer a cada uno de ustedes. Por eso, bienvenidos a este conversatorio sobre el Islam en El Salvador, donde se van a tratar, como ustedes pueden ver a nuestra espalda, el tema sobre la mujer en el Islam. Habla también sobre elementos de realidades y la familia en el Islam. Así es que quiero dejar ya con ustedes para que podamos presenciar la ponencia con nuestro invitado, el imán Emerson Bukele. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Un placer saludarle, buenas tardes. La verdad que estoy muy honrado por la invitación. Quiero decirle que para mí es un placer estar aquí. Es una alegría ver a tanto joven interesado en conocer sobre cuestiones culturales en general, cuestiones religiosas. Así que no sabía que estos eran los temas, pero voy a empezar al revés. Voy a empezar hablando de los mitos y realidades, y después vamos a hablar del Islam en la familia, y después de la mujer en el Islam. Ahora me gustaría que sigamos una dinámica, y es que si ustedes tienen alguna pregunta en algo que yo voy a decir, pueden levantar la mano en el momento y yo le contesto con mucho gusto, porque hemos tenido la experiencia en otros lugares y en otras disertaciones de que después, si dejamos las preguntas y respuestas al final, no queda como mucho chance de responder por el tiempo, y entonces mucha gente se va con la duda. Y a mí me gustaría que si hay alguna duda, la disipemos de inmediato. Que no tenga pena, levante la mano y yo le contesto con mucho gusto. La primera cuestión es que cuando uno va a conocer algo nuevo,
o algo que la gente no conoce, uno simple y sencillamente tiene que presentarlo, ¿va? Y decir, esto es el Islam, o esto es esta cultura, o esto es este tema, y la gente escucha y aprende. Pero ¿cuál es el problema con un tema como el Islam? Es mentira decir que la gente no conoce o nunca ha oído hablar del Islam. La gente ha oído hablar del Islam. La gente más o menos sabe quiénes son los musulmanes. La gente ha oído los medios, ha leído sobre el Islam, tiene cierta visión. Y el problema fundamental con este tema es que la gente tiene una visión errada del Islam. Para empezar, el punto fundamental con esto es que el Islam no es una raza. La gente cree, la mayoría de la gente cree, les digo porque nos hemos topado con esto, que el Islam es una raza, que es para los árabes y que viene del desierto, y camellos, ¿ah? Y mujeres bailando, y terroristas, y hombres ensabanados con turbanos, ¿sí o no? ¿Ah? Y este es el problema es que para presentar este tema primero hay que desmantelar estos mitos y estos prejuicios sobre esto. Lo primero que quiero decir es que hay varios conceptos que es importante aclarar, porque hay confusión en esto. El primero es árabe. ¿Qué es un árabe? Un árabe es cualquiera que habite en uno de los países árabes de lo que corresponde a toda la península arábiga y de los países árabes del norte de África y de los Emiratos. Estos son árabes, es una raza, y no todos los árabes son musulmanes. Si bien es cierto, la mayoría de los árabes son musulmanes, hay árabes de otras denominaciones religiosas. De hecho, hay árabes cristianos, por ejemplo. De hecho, mis abuelos, que eran palestinos y que vinieron a El Salvador, mi abuela era de Belén y mi abuelo era de Jerusalén, eran árabes cristianos. ¿De acuerdo? Cristianos, no eran musulmanes. Entonces, la primera cuestión es que árabe es algo racial, es algo así como decir latinoamericano. Latinoamericano es aquellos que habitan en la región de Latinoamérica y hay de todas las religiones. Aunque son en su mayoría cristianos, pero hay gente que no cree en Dios, es atea, hay gente que es zoroastrista, budista, musulmana, y esto no tiene nada que ver con la religión. De hecho, solamente el 20% de los musulmanes en el mundo son árabes. El 80% de casi 2.000 millones de musulmanes en el mundo no son árabes, son de otras razas. De hecho, los países en el mundo que más musulmanes tienen no están dentro de los países árabes. El país que más musulmanes tiene es Indonesia, y Indonesia no es un país árabe. Entonces, el primer concepto es el concepto de árabe, que tiene que ver con la raza y no tiene que ver con la religión. Esto es importante remarcarlo. La segunda cosa es musulmán. ¿Qué es ser musulmán? Musulmán es aquel que acepta la religión del Islam, independientemente de la raza. Cualquier persona que desea puede ser musulmana. Y no necesariamente esta persona tiene que pertenecer a una raza o un grupo étnico o lo que sea para ser musulmán. Cualquier persona puede ser musulmán. Aquel que adopta la religión del Islam es musulmán. ¿De acuerdo? Y musulmán, que viene de muslim en árabe, significa literalmente aquel que se somete a la voluntad de Allah. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es árabe, otra cosa es musulmán. De ahí viene el concepto islámico. Porque hay gente, por ejemplo, que dice, ustedes son islámicos. Islámico es todo lo relativo al Islam, pero no tiene que ver con las personas. Por ejemplo, podemos hablar de literatura islámica, podemos hablar de vestimenta islámica, podemos hablar de arquitectura islámica, pero no una persona, no se le llama a una persona islámico. Esto es un error. ¿De acuerdo? La otra cuestión es el concepto de islamista. Islamista, que también dicen ustedes son islamistas. Islamista es todo aquel que cree en el Islam para que un Estado se rija por las leyes islámicas.
Un islamista es aquel que cree que el Islam debe llegar al poder y a través del Islam manejar un Estado. No todos los musulmanes piensan esto. Muchos musulmanes creen en el Estado laico, por ejemplo. No creen que el Estado debe ser islámico o islamista. Así que no todo musulmán es árabe, ni todo árabe es musulmán, ni todo musulmán es islamista. ¿De acuerdo? De ahí viene otro concepto de yihadista, que es aquel que cree que de cualquier medio se tiene que tomar el poder, incluso con la violencia. De llevar al poder, incluso con la violencia. Este yihadista que cree que es el concepto que se utiliza en Occidente, aunque la yihad o guerra santa, el Corán y la Sunna del profeta lo definen como la lucha interior, cualquier lucha. Y el profeta decía la pasada con él que la lucha más grande o el yihad más grande que un hombre puede ejercer es la lucha contra uno mismo, contra las pasiones, contra los pecados, contra las inclinaciones. Por supuesto que también está la guerra bélica para la defensa de los intereses personales, familiares, territoriales. Pero no, esto no tiene nada que ver con esto del terrorismo. Entonces hay yihadistas dentro de los musulmanes y hay terroristas dentro de los musulmanes. No se puede decir, por ejemplo, que no hay terrorismo en el Islam. Por supuesto que hay terrorismo en el Islam. También hay terrorismo dentro del cristianismo. ¿De acuerdo? De hecho, el Ku Klux Klan tiene más seguidores en Estados Unidos que una organización cristiana racista. Tiene casi 330,000 miembros en los Estados Unidos que creen que hay supremacía blanca, en el que cualquiera que crea diferente o que sea una raza diferente merece morir de manera violenta, y tiene 330,000 seguidores en Estados Unidos, y los yihadistas no llegan a 40,000. De hecho, las principales víctimas de los terroristas son los musulmanes. El 98% de los atentados terroristas suceden en países musulmanes donde las víctimas, los muertos, los heridos son musulmanes. Así que los musulmanes en general odian a los terroristas. Y todavía en algunos países tienen que cargar con el concepto que ellos son terroristas. Para que ustedes me lo entiendan más o menos. Nosotros tenemos mareros aquí. De hecho, son definidos legalmente las maras como organizaciones terroristas. Y los que sufren más el embate de las maras son los salvadoreños, ¿o no? Los salvadoreños sufren el embate de las maras. Y hay gente que cuando ve a un salvadoreño en otro país, inmediatamente dice, este es marero, este es violento. Entonces el salvadoreño sufre el embate de las maras. El salvadoreño en general, perdónenme si aquí hay un marero, pero en general, ¿cierto?, odia a las maras, sufre el embate de las maras. Imagínense que todavía tendría que cargar con el apelativo de marero fuera del país. Entonces esto pasa con los musulmanes. Habiendo hablado de estos conceptos y habiendo entendido esta situación, ¿cuál es el primer mito problemático después de esto del terrorismo, después de haber aclarado estos conceptos con los musulmanes? La cuestión es Allah, el nombre de Allah. La gente viene y pregunta, ¿y ese quién es? ¿Y quién en América Latina? No sucede en los países árabes donde hay cristianos. Por ejemplo, este hermano que viene de Egipto, Egipto tiene 10%, de 10 a 15% de cristianos. ¿De acuerdo? ¿Cómo llaman los cristianos a Dios? Allah. ¿Ah? Mi abuelo que era cristiano y que iba a la iglesia católica, aquí, le decía a Dios Allah. Porque Allah es el nombre de Dios en árabe. ¿Ah? Así como en inglés se dice God, en alemán se dice God, en francés se dice Dieu, en griego se dice Deus. ¿De acuerdo? Allah es el nombre de Dios en árabe. Ok, ¿quién es este Dios? Es un Dios, porque yo he visto ahí algunos libritos, especialmente de algunas iglesias evangélicas, no todas las iglesias evangélicas, pero es cierto, ustedes lo pueden encontrar en algunas librerías como la librería La Ceiba o la librería Internacional o la librería Cristo el Rey, donde dicen que Allah es un Dios Luna y que Allah es un Dios pagano y que Allah es un ídolo. Pero Allah es el mismo Dios de Adán, de Noé, de Abraham, de Moisés y de Jesús. ¿De acuerdo? El mismo Dios creador del universo es Allah. Mi abuelo llamaba a Dios Allah, a pesar de que era cristiano. Cualquier árabe cristiano va a llamar a Dios Allah. De hecho, mi abuelo, que era cristiano árabe, tenía una Biblia en árabe, traducida al árabe, y ahí cuando decía Dios en español, cuando dice Dios en español, dice Allah en árabe. Así que Allah es el mismo Dios.
Pero la gente viene y dice, no, miren, el verdadero nombre de Dios es Jehová. ¿De acuerdo? Y Alá no es el nombre de Dios. Y sacan algunos versículos bíblicos del Antiguo Testamento donde se llama a Dios Jehová. Pero la cuestión es que si Jehová es el nombre de Dios para siempre, ¿por qué Jesús nunca le llamó Jehová a Dios? Si ustedes van y agarran su Biblia, ustedes pueden ir a su casa, porque es importante que el ser humano, ustedes que son jóvenes, no se dejen dar paja. ¿Sí? Ustedes lo que le dicen a una persona solo por el hecho de estar aquí con micrófono y en una posición de poder, usted tiene que comprobar lo que estoy diciendo. Sí. ¿Ah? Pero incluso lo que estoy diciendo yo, que me interesa que lo crean, pero incluso que lo que estoy diciendo yo es un buen ejercicio ir y corroborarlo. Pero yo les digo que les regalan $1 millón en efectivo, andaremos ahí en el carro. A quien me traiga un versículo del Evangelio donde Jesús le llamó a Dios Jehová. Nunca en ninguna Biblia Jesús llama a Dios Jehová. Si Jehová es el nombre para siempre, porque Jesús nunca le llamó. ¿Cómo le llamaba Jesús a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Padre. ¿Cómo? ¿De qué otra forma? Dios mío. Señor mío. Ok. ¿Qué idioma hablaba Jesús? No. Ok. Los son los egipcios del faraón. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Es importante porque la mayoría son cristianos, ¿verdad? ¿Cómo no saben qué idioma hablaba Jesús? Arameo. Correcto. Entonces, ¿cómo se dice Dios en arameo? Allah. Allah. Igual que en árabe. De hecho, el arameo y el árabe son lenguas hermanas. ¿Cómo pueden comprobar esto ustedes? Hay una película de Mel Gibson que se llama La Pasión de Cristo. No sé si la han visto. Entonces Mel Gibson hizo estas películas, también hizo Apocalipto, que es la película sobre los mayas, y hizo esta película con los idiomas originales de las razas y culturas dentro de sus películas. Así que hizo Apocalipto en maya, y la película de La Pasión de Cristo la hace en arameo, cuando habla Jesús, sus discípulos y la gente que vivía en la Palestina del tiempo de Jesús, y en latín cuando hablan los soldados romanos o el prefecto romano, porque los romanos hablaban latín. ¿Ah? Y la gente de Palestina, incluyendo a Jesús, Galilea, donde estaba Nazaret, Samaria, Judea, hablaban arameo. ¿De acuerdo? Entonces en esa película ustedes pueden ir, ponerle atención, y cada vez que el subtítulo dice Dios, Allah, Jesús dice Allah. De hecho, hay una parte donde él está en la cruz, ¿ah? Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ustedes saben que es así, ¿ah? Entonces, si ustedes ponen atención al arameo, Jesús decía, Allahi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que la palabra Jehová es una palabra cuando la Biblia es traspasada al griego. Y a alguien se le ocurrió que al tetragramatón, que son 4 letras que no se podían expresar, se le pusiera Jehová. De ahí que algunas Biblias le ponen Yahvé y otras Biblias le ponen Jehová. A gusto del traductor. Pero ¿de dónde viene esta palabra Jehová o Yahvé? De estas letras del tetragramatón. Ustedes también lo pueden ir y estudiar, porque si empezamos a hablar de eso, pues estamos hablando aquí 5 horas. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora, es Dios. Es Dios. Entonces ustedes pueden ir a investigar de dónde viene Jehová, de dónde viene el tetragramatón, y viene de algo que los judíos o los hebreos antiguos utilizaban de la palabra o la frase Egier, Asher, Egier. ¿De acuerdo? Egier, Asher, Egier en hebreo significa el que es, era y ha de ser. Por eso es que en la Biblia ustedes ven una parte donde Moisés le dice a Dios, si los israelitas me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y Dios les dijo, dile, yo soy, te envió a vosotros. Yo soy. Esa palabra, yo soy, o Gier, que se queda corta para mí en la traducción, porque en realidad es el que es y era y ha de ser, Asher,
Ejie Hashem, Ejie es donde viene la palabra Jehová. ¿Qué quería decir Dios con esto? Quería decir, yo soy eterno. De hecho, en Éxodo capítulo 3, versículo 16, Dios le dice a Moisés: nunca me aparecía a tus padres con el nombre de Jehová, hasta hoy. Siempre me aparecí como Dios Todopoderoso. ¿De acuerdo? ¿Cómo se dice Dios Todopoderoso en hebreo? El Shaddai. ¿Ya han oído ustedes esa palabra? El Shaddai. Shaddai en hebreo significa todopoderoso. ¿Adivinen qué significa Dios? Él en hebreo significa Dios. ¿De acuerdo? Elohim significa dioses. Y era una manera majestática de llamar a Dios, lo que se llamaba plural majestático. Ahora, ¿de dónde viene el idioma hebreo? ¿Qué raza era Abraham? Ay, por favor, son cristianos todos, ¿verdad? ¿Qué raza era Abraham? ¿Perdón? No saben, no está en la Biblia. ¿Era judío? ¿Ah? ¿Era? Los hebreos son llamados después de Abraham mucho tiempo, cuando pasaron el río Jordán. ¿De dónde venía Abraham? Eso. ¿Qué era Abraham entonces? Caldeo. ¿De acuerdo? Abraham era caldeo. Ok, ¿dónde queda Caldea? ¿Se dan cuenta cómo no sabemos? ¿Ah? ¿Se dan cuenta cómo viene y la gente habla y nos da paja? Abraham era caldeo. Todo lo que estoy hablando ahorita estoy hablando de la Biblia. No he mencionado el Corán, ni el Islam, ni los musulmanes. Estamos hablando de la Biblia y estamos hablando de los mitos israelíes. Abraham era un caldeo. ¿Dónde queda Caldea? En Irak. Donde antes era Caldea, hoy es Irak. ¿Quién era Abraham entonces? Un árabe antiguo. ¿De acuerdo? Era un árabe antiguo. ¿Qué idioma hablaba Abraham? Árabe antiguo. No ha habido una emigración de iraquíes, ni genocidio de iraquíes. Así que los que viven en Irak ahora eran los que vivían antes. No es como América, que vinieron invasores y mataron a la gente que vivía aquí, se mezclaron. En el caso de Irak, los mismos antepasados del tiempo Abraham viven ahí. Ok, ¿qué idioma hablaban ellos? ¿Qué idioma hablaba Abraham? Hebreo, dice la gente. No hablaba hebreo, hablaba árabe antiguo. ¿De acuerdo? Porque le hablaba caldeo, pues va. Ok, ¿cómo le llamaban a Dios los caldeos? El Dios de los caldeos, el principal Dios de los caldeos era Él. ¿Cuál era el problema? Con el tiempo, ellos empezaron a ponerle esposa a Él. Entonces ellos dijeron que Dios, Él, el Todopoderoso, el único Dios, tenía una esposa que se llamaba Anunnaki. Y de ahí nacieron hijos como Astarte y Baal, que eran hijos de él. Entonces Abraham se ponía esto. Y Abraham les decía: ¿cómo le están poniendo hijos a Dios? Y mujer, si Dios es todopoderoso, ¿no? ¿Cómo le están poniendo que tiene esposa y que tiene hijos y hijas? Entonces Abraham se opone a esto. Y por eso Dios lo escoge como amigo. ¿Ah? Por eso, no es que lo escoge porque tiene ganas, lo escoge porque Abraham se merecía esta posición. ¿De acuerdo? Así que Abraham sale de Ur de los caldeos. ¿Qué idioma hablaba? Pues caldeo, árabe. ¿Ah? No es que fue allá por Canaán y cambió su idioma a hebreo. El hebreo ni siquiera existía todavía, ni tampoco existían los judíos. Los judíos vienen de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Así que los judíos, que eran hijos de Judá, son 5 generaciones después de Abraham. No puede decirse que Abraham era judío. Y los hebreos se les llamó a ellos, a esa gente que venía de Ur de los caldeos, cuando pasaron el Jordán. Así que esta cuestión de hebreos no existía. Pero los cananeos utilizaban algo que se llama plural majestático. Así que cuando hablaban de Dios,
lo hablaban en plural. Por eso es que Génesis dice Elohim, que significa dioses, creé la tierra. Creé, el verbo está en singular y el pronombre en plural. Pero no sé por qué algunas Biblias traducen eso, nosotros creamos, si nunca se utiliza el pronombre nosotros y jamás se utiliza el verbo en plural. Ellos estaban acostumbrados para llamar a Dios de manera majestática con plural para dar potestad, algo así como habla el Papa. El Papa habla en plural majestático, dice nosotros, el Papa Francisco, aunque solo está hablando una persona, pero es una forma de darle potestad. Así que Abraham adopta esta costumbre cananea de ponerle plural majestático a Dios, y de donde viene el nombre Elohim. A veces Abraham utilizaba el plural majestático y a veces no. De hecho, hay muchos nombres hebreos antiguos que llevan el nombre de Dios. Por ejemplo, Joel, por ejemplo, Samuel, por ejemplo, Ismael, por ejemplo, Daniel. Todos estos nombres llevan el nombre de Dios al final. No dice Jehová, Sabu Yahvé. Siempre él. Y de donde viene el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. ¿De acuerdo? Así que él, Elohim, Ilah y Allah es lo mismo. Así que el Islam no tiene otro Dios diferente al Dios de Abraham, ni tiene otro nombre, ¿sí? Me gustaría si me pudiera dar una explicación cuando habla en la Biblia del Salmo 182:6, dice, yo dije, todos vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Sí? ¿Se refería a los Elohim o a qué se refería? Correcto. En la palabra Elohim se utilizaba también, además de la divinidad, para una persona que tiene alguna potestad. Aquí lo utilizan, por ejemplo, yo he visto algunos memes que dicen ignorancia a nivel Dios. ¿Ya lo han visto? Por supuesto que este nivel Dios no está hablando de un Dios, o dice, este es el Dios del fútbol. Maradona es el Dios del fútbol. Entonces, a veces en español se utiliza la palabra Dios, no de una forma religiosa o de una forma divina, sino para mostrar potestad. Entonces, por eso es que cuando viene donde Jesús en el Evangelio y le dicen, lo quieren apedrear a Jesús en Juan, él dice, si en la escritura antes a los enviados por ti los llamó dioses, ¿por qué me quieres apedrear a mí solo porque dije hijo de Dios soy? Porque el concepto de dioses o hijo de Dios, Elohim, en el Antiguo Testamento o en el hebreo no era necesariamente solo para referirse a Dios, se refería a Dios única y exclusivamente cuando el verbo estaba en singular. Cuando el verbo estaba en plural o cuando se refería a personas, a veces se refería a personas que tienen potestad, no a personas que tenían que adorarse, porque si se toma que Elohim es una palabra que solo se utiliza para la divinidad, Salmos está diciendo que hay más de un Dios, varios dioses. Entonces nosotros venimos y entendemos que la palabra Elohim, cuando el verbo es singular, se utiliza no de manera divina, y cuando se dice Elohim de manera singular es por algo estático para Dios. ¿Cómo se puede utilizar la palabra Dios en español? Por ejemplo, la gente dice adiós, ¿o no? Cuando se despide, dice adiós, y hay unos que dicen Dios, ni siquiera Dios, sino que Dios, que te vaya bien. Ustedes le están diciendo Dios a la persona cuando están despidiendo. ¿Qué quiere decir cuando le dicen a alguien adiós? ¿Qué quiere decir? Porque están utilizando la palabra Dios, lo que pasa es que no se dan cuenta, pero cuando yo le digo Dios, ¿qué significa? Antes la frase correcta era y con Dios. Que Dios te acompañe, y esa frase se fue cortando hasta que ahorita nosotros decimos adiós. ¿Sí? Acordémonos de que en la escritura está Dios con D minúscula y Dios con T mayúscula. Vaya, mi pregunta hacia ustedes es el concepto de Abraham, que es nombrado
padre de la fe. Sí. ¿Cómo manejan ustedes el concepto de fe en la parte de la Está bien. Primero, las minúsculas y las mayúsculas solamente son de los idiomas latinos. No existe eso en hebreo, ni en árabe ni en arameo. No existe algo como letras minúsculas ni letras mayúsculas. Así que cuando la Biblia viene y pone yo soy en mayúsculas, no sé de dónde lo sacó, porque no existe eso. ¿Ah? Eso tiene que ser la idea del traductor. Segundo, la cuestión de la fe. Para nosotros, ¿qué significa la fe? La pregunta que hizo el hermano. La fe, al profeta le preguntaron, ¿qué es la fe? ¿Es que hay que adorar a Dios? Como que si lo vieras. ¿Ah? Hay que adorar a Dios como que si lo vieras. Hablando de la certeza, hay que adorar a Dios como que si lo vieras, porque si no, ¿qué significa la fe? Fe significa creer en algo, o en alguien, o en una cosa que no tenemos la prueba fehaciente y material de que existe. ¿Ah? Porque no hay una comprobación científica de que Dios existe. ¿De acuerdo? Tampoco hay una comprobación científica que Dios no existe. Entonces, para creer y para tener fe, no se necesita una comprobación científica. Esta es la base primordial de la fe. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa? La segunda cosa es que nosotros tenemos que creer la fe en Dios, o la fe en que Él es uno. Para nosotros, estoy explicando para nosotros. Lo mismo que dice el primer mandamiento del Antiguo Testamento. No te harás imagen ni semejanza de nada que ande en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios, el único. ¿Ah? Entonces el segundo grado de la fe es que ese Dios que existe es solo uno y no tiene ningún semejante con Él. No hay nada que se le parezca, ni nada que se le asemeje. ¿Sí? La tercera cosa es que nosotros creemos en los enviados de este Dios. Creemos que Dios ha mandado profetas y enviados al mundo para traer su mensaje, porque Dios no nos habla directamente. ¿Ah? Esto que viene alguien y dice, mira, dice que yo estuve hablando con Dios. ¿Cómo sabe eso? ¿Sí? ¿Y si es el diablo? ¿Cómo sabe? ¿Y si es el diablo? De hecho vino Jesús y dijo, si alguien viene en mi nombre, ¿ah? No le creas. Por su fruto lo vas a conocer. Pero usted cómo sabe que lo que le habla no es el diablo. ¿Cómo le habla Dios al ser humano? A través de mensajeros. Dios va y habla con Moisés, y Moisés le habla al ser humano. Dios va y habla con Abraham, y Abraham le habla al ser humano. Dios va y habla con Jesús, y Jesús le habla al ser humano. De hecho, Jesús en Juan 12:24 dice, la doctrina que yo estoy enseñando no es mía, sino del que me envió. Así que Jesús es un enviado. Dios nos habla a través de... Nosotros tenemos que creer en estos enviados. Tampoco lo vimos. Tampoco lo vimos. Nosotros no estuvimos ahí. No estuvimos en el tiempo de Jesús, no estuvimos en el tiempo de Moisés. No tenemos una prueba física. De hecho, históricamente Jesús no aparece. Pero nosotros creemos. Esta es la fe. La fe, solo eso termino, te doy la palabra. La fe no puede ser obligatoria. Porque hay gente que anda diciendo, yo lo he visto, de que en los países musulmanes matan a los cristianos y que no los dejan tener libertad y que no los dejan tener iglesias y que no pueden predicar. Yo he estado, ustedes pueden buscar en mi Facebook, y yo he viajado por todo el Medio Oriente y ahí están las iglesias cristianas. O sea, la gente va a su iglesia y ya se supera. De hecho, yo subí el monte Sinaí, que está en Egipto, en un país musulmán. Y los que me acompañaron en la subida, que hay que subir toda la noche, desde la 1 de la mañana hasta las 6, porque no se puede en el día, porque es desierto, eran cristianos, rusos. Cuando llegamos a la punta de la montaña, compartimos el té, platicamos. Cuando llegamos a la punta de la montaña, ellos se fueron a la iglesia cristiana que hay en la punta del Sinaí, y yo me fui a la mezquita. Tranquilidad y vivir en paz. Por supuesto que hay locos. Por supuesto que hay musulmanes locos, que no les gusta esto. También cristianos locos, fanáticos. De hecho, empieza la gente a decir, nosotros subimos videos en la página, empiezan, váyanse de aquí, malditos terroristas. Váyanse de nuestro país. Si yo soy salvadoreño, ¿cómo es nuestro país? Yo nací aquí, no soy extranjero.
entonces hay intolerantes. La mayoría de nosotros, la mayoría de raros, hay en guerra pacífica. La mayoría quiere la paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? La fe no puede ser obligada. Si yo vengo a alguien y le pongo la espada y le digo que tenés que convertir, como hicieron los españoles cuando vinieron aquí con los indígenas. Porque perdónenme, pero aquí la mayoría tiene sangre indígena. Aunque no les guste, son mestizos. ¿Ah? Yo también. De hecho, mi mamá era salvadoreña, mestiza. Y yo también tengo sangre pipí, con orgullo. ¿Ah? Si sus abuelos no hubieran sido obligados a convertirse al cristianismo con una espada en la garganta, ustedes no fueran cristianos. Entonces, en el Islam está prohibido eso, porque la fe, si es obligada, no vale. Tiene que ser voluntario, tiene que nacer de corazón. Ahí vale la fe. ¿Tú ibas a preguntar? Sí, como usted expresó, dijo que ustedes solo creen en Dios, que es Alá. Entonces, mi pregunta sería, entonces ustedes no creen en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, nosotros no creemos en la Trinidad. Nosotros creemos en un solo Dios. Jesús no está a nivel de Dios. La cuestión es que tampoco Jesús creía en la Trinidad. De hecho, cuando Jesús se expresaba de sí mismo, ¿cómo se expresaba él? Él decía que él era Dios. Él y Padre de nosotros. ¿Sí? Y después dice, Padre, seamos uno, como a los discípulos les dice, seamos uno, Juan 17:20, como mi Padre y yo somos uno. ¿Ah? O sea que también los discípulos son Dios. Uno en unidad de propósito. Pero Jesús dijo, le preguntaron, 14:28 de Juan, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? ¿Qué dijo Jesús? No sé. Ni los ángeles lo saben ni el Hijo, solo el Padre que está en los cielos. Ok, si Jesús es Dios, ¿cómo no podría saber el fin de los tiempos? Y ahí viene y llega uno y le pregunta, maestro bueno, ¿qué debo hacer para la vida eterna? ¿Cómo contesta Jesús en Mateo 19:16? Porque me llama bueno. Solamente hay uno bueno, Dios. ¿Ah? Ok. También dice mi Padre es mayor que yo. También dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús no creía en la Trinidad. Si ustedes leen los primeros 300 años de historia cristiana, la mayoría de cristianos judíos no creían en la Trinidad. No, ¿a dónde? Enseñen un versículo. Lean un versículo de esta querida. Bueno, me puede escribir y mandármelo. Y yo con mucho gusto le contesto. No hay un solo versículo en la Biblia que hable de la Trinidad. Ni uno. El único versículo que habla de la Trinidad, que se supone que habla de la Trinidad, es la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7. Que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son uno. Vieron, dice, que es la Trinidad. Pero no lean el siguiente versículo que dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, la sangre y el Verbo. Y estos tres son uno. Bueno, la sangre, no Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Concuerdan. ¿Ah? Son uno. Yo digo que yo soy uno con Él. No significa que seamos uno en esencia, sino que significa que somos uno en propósito. ¿De acuerdo? Hubieron matanzas graves en los primeros siglos de la iglesia de sabios que no creían en la Trinidad. El primer concilio, 325, concilio de Nicea, fue precisamente para discutir la divinidad de Jesús. Arrio, el padre del arrianismo, que no creía en la Trinidad. Orígenes no creía en la Trinidad. Agustín de Nicodemia no creía en la Trinidad. ¿Ah? Entonces lo que pasa es que en las guerras los trinitarios ganaron. Pero hay muchos cristianos que no, todavía. Hay cristianos unitarios que no creen en la Trinidad. Y los musulmanes acompañamos esta creencia. Para los musulmanes, Jesús no es Dios. ¿De acuerdo? Nadie se puede asemejar a Dios. Para los musulmanes, Jesús es menor que Dios, como él mismo le dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer mito de Alá está claro. Alá es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Jesús. No hay columna, ni un ídolo, ni nada de eso.
Ahora, en la creencia de Dios, si los musulmanes no creemos en la Trinidad. Y no creemos que hay alguien semejante a Dios. No nos hacemos, le oramos solamente a Dios, nos inclinamos solamente a Dios y solamente a Él le pedimos. No sé si hay alguna pregunta en este punto. ¿Sí? Para nosotros Jesús es un enviado de Dios. ¿De acuerdo? Un enviado. Ahora, la gente viene y dice que Jesús es el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces dice, no, pero enviado, Jesús es el Hijo de Dios. Ok, ¿hijo cómo? Porque el griego que se usa es Días, que puede utilizarse como hijo, pero también puede utilizarse como siervo. Ok, en la Biblia, ¿Jesús es el único Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, Génesis 6 dice, tú le dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Salmos, David dice, y Dios me ha dicho hoy, tu hijo eres tú y yo te engendré hoy. Génesis 7 dice, y cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de las hijas de los hombres bajaron y tuvieron hijos con ellos. ¿Ah? Y el libro de Job dice, y vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. ¿Y esos hijos quiénes son? Y Efraín dice, ¿y no es Efraín hijo precioso para mí? Hijo del que se deleita mis entrañas, dice Jehová. O sea que no solo Jesús, sino que también David, también Israel, también Efraín, y también los que se meten con las mujeres y salen los gigantes. ¿Ah? Entonces Dios no tiene, también los que van a pedirle permiso para tentar a Job. Entonces Dios no solo tiene un hijo, tiene un montón de hijos. De hecho, si ustedes leen la Biblia, yo les puedo mandar, si ustedes me escriben, más de 500 hijos en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos hijos con Jesús? Claro. Porque si Dios menciona que los hijos de Dios bajaron a la tierra, estos hijos de Dios, ¿qué son de Jesús? ¿Verdad? Ok, la única explicación es que el concepto de hijo, así como el concepto de Elohim que dijo el hermano, se utilizaba de manera figurada. Entonces la gente viene y dice, no, pero Jesús nació de una manera diferente, porque Jesús nació de una virgen sin contacto de un hombre, entonces su concepción fue milagrosa. No hubo un hombre metido en la ecuación. Bueno, también Adán no tuvo ni papá ni mamá. Entonces, Jesús, ¿qué es más extraordinaria? ¿Qué creación es más extraordinaria? ¿La creación de Adán o la creación de Jesús? Jesús estuvo 9 meses en el vientre de María, estuvo nadando en líquido amniótico en la oscuridad, tuvo que salir a mamar, no podía caminar, era un bebé. Y Adán fue creado de la nada. Adán fue creado de la nada. ¿Y Eva? ¿A dónde dejamos a Eva? Eva también fue creada extraordinariamente. Entonces, si vamos a divinizar a Jesús en función de su creación, divinicemos a Adán y a Eva. Pero viene la gente y dice, no, pero Jesús hizo milagros. Otra prueba, Jesús hizo muchos milagros. Por ejemplo, Jesús revivió a Lázaro, curó al ciego del nacimiento, curó al leproso. También Elías y Eliseo. Uno va a la Biblia y Elías revivió a los muertos, curó a los leprosos, curó a los paralíticos. Y Moisés abrió el mar, sacó agua del desierto, convirtió las aguas en sangre. Entonces, si vamos a divinizar a alguien en función de sus milagros, entonces Moisés y Elías y Eliseo tienen derecho a ser dioses también. ¿De acuerdo? Así que hijo encarnado de Dios en el sentido de que Dios bajó y tuvo relaciones con la Virgen María, no lo creemos. No creemos. Creemos que vino un ángel, así lo recita el Corán. El ángel le dijo a María, a la Virgen María, Dios te anuncia el nacimiento de un hijo puro. Y María le contestó, pero ¿cómo voy a tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre? El ángel le respondió, así será. Tu Señor cuando quiere algo solo dice sea y es. Y el verbo fue hecho en el vientre de María. ¿Sí? Esto es la opinión de los musulmanes en cuanto a Jesús. No sé si hay otro punto. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Antonio López, soy de una página digital acá de Santa Ana, 4TV. En el caso este
Sí, muchas gracias. Yo no sé si estabas tú cuando yo empecé la disertación. Yo les explicaba que la cuestión de hablar del Islam es difícil porque primero, antes de empezar a hablar, hay que empezar a desmantelar los mitos, que es debido a esta desinformación. Imagínense que ahora la mayoría de gente es cristiana en estos pueblos, pero cuando Jesús iba a predicar, por ejemplo, Jesús venía y se reunía con los judíos y se sentaba y empezaba a predicar. ¿Qué es lo que la gente decía? Usted está loco. ¿Ah? Empezaba la gente a decir eso. Los fariseos y los saduceos, que eran la gente de posición religiosa, que es el equivalente a los pastores o a los curas, o sea, me refiero a la posición religiosa, lo criticaban y lo querían matar. ¿Ah? Entonces el problema es que siempre que algo se opone a la moda, se opone a la generalidad, a lo que la gente está acostumbrada, la gente viene y es reacia y dice, yo no quiero oír, no, oigo, soy de palo, tengo dejar de pecado. ¿Por qué no se abre la gente a escuchar? Porque fíjense que yo hice una pequeña ponencia en la Universidad Landívar de Guatemala, que es como la hermana de la UCA, y estaba con alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales. ¿Cómo se llama? Relaciones Internacionales, creo que no me acuerdo cómo se llama la carrera. Y entonces yo les preguntaba a ellos, ¿por qué ustedes escogieron esta carrera? Les preguntaba, y ellos me decían, ¿por qué? Estudiamos y nosotros nos vemos que esto es lo que nos gusta. ¿Ah? Y yo les preguntaba, ¿y por qué son cristianos? Y me decían, porque mi papá era son cristianos. Y yo les digo, ¿pero qué es más importante? ¿La otra vida o esta vida? La otra vida. Entonces, ¿por qué no estudian las religiones para ver cuál es la correcta? ¿Cómo saben que el cristianismo es lo correcto? ¿Cómo saben? Si ni siquiera saben qué idioma hablaba Abraham. ¿Sí? Entonces uno tiene que conocer todas las religiones. Por ejemplo, mi mamá era cristiana, mi papá era musulmán, ¿de acuerdo? Y mi mamá me decía, es que tu papá adora a Alá. Y mi papá me decía, Alá es un solo Dios. Yo estaba en una, ¿qué? ¿Cuál es lo correcto? Mi mamá me metió en un colegio cristiano. Y yo me iba más al principio de lado de mi mamá, pues yo que estaba acostumbrado. Para mí mi papá, con esas sus cosas, estaban raras. De hecho, mi papá se convirtió al Islam, porque mi papá era cristiano antes y mi papá se convirtió al Islam. No es que mi papá nació musulmán. Entonces, yo empecé a estudiar todas las religiones, todas, porque yo dije, ¿cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé? Pues estudié el Islam, estudié el cristianismo, en profundidad. Podemos hablar profundamente, lo que pasa es que la charla es corta, pero el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, hasta me fui a meter a las religiones anteriores, las religiones escandinavas, las griegas. Yo quería saber, me quería interesar, porque para mí lo más importante de todo es la otra vida. Y así como estudiamos para las carreras universitarias, para poder vivir esta vida corta bien, tenemos que analizar las religiones. Y si nos gustan los pájaros, y dice, no, pero es que mire, a mí Cristo ha orado en mí y Él me cambió y yo era alcohólico. Mire, yo he viajado por muchos países del mundo. También conozco hindúes que dicen que Ganesh, el que tiene la cabeza de elefante, ha orado en su vida y que lo sacó del alcoholismo. Así que ni los testimonios, estudien, agarren y estudien. No solamente de religión, la gente dice, mire, no hables de tres cosas: de política, de religión y de fútbol. Porque vas a salir peleando. Y yo digo, si son las tres cosas que más tenemos que hablar. Por eso es que el país estaba destruido, porque la gente no hablaba de política. Por eso es que la gente no es recta y religiosa, porque no se habla de religión. Y por eso es que el fútbol, fuera de la selecta playera, está podrido. Porque a nadie le interesan. Esos temas deberían ser los principales. ¿Sí? Solo una pregunta. ¿Y en qué punto de todo ese estudio te diste cuenta que digamos, el Islam era el correcto? Partiendo del hecho de que si tu papá ya profesaba el Islam, ¿en qué punto te diste cuenta que ese era? Interesante la pregunta. Mi papá se convierte en Islam en Estados Unidos porque él leyó, ¿verdad? Entonces él nos platicaba, pero yo tenía más influencia de mi mamá que de mi papá. Mi papá, todos mis hermanos y yo vimos raro eso de su conversión al Islam. Entonces, pero yo tenía algunas preguntas.
Por ejemplo, yo que estudié en un colegio cristiano, iba donde la maestra de Biblia y le decía, mire maestro, tengo una duda. Fíjense que, ¿por qué Jesús es Dios si Jesús dice que no es Dios? ¿Por qué usted dice que Jesús es lo mismo que Dios si Él está diciendo que nadie ha visto a Dios? Una pregunta de un niño de 13 años, ¿eh? Yo tenía 13 años, hace ya mucho tiempo, y iba con esta pregunta, no para ponerla en duda, ni para molestarla, ni para criticarla, es una duda. Entonces viene ella y me dijo, el diablo te está tentando. El diablo se está metiendo en tu corazón y te está metiendo esas ideas locas. Porque mire que, y me empezó a explicar un trabalengua que yo no, o sea, como niño yo no podía entender. Así que me remitieron donde el pastor Sofonías se llamaba, de las asambleas de Dios, ya se murió. Pero yo fui a preguntarle y me salió con lo mismo. De hecho, él dijo en un devocional públicamente que yo tenía el demonio adentro. Entonces, los muchachos en el colegio ya me habían trabado Satanás, ¿de acuerdo? Solo porque yo le hacía estas preguntas. Por ejemplo, otra pregunta que yo le hacía de verdad, antes de ser musulmán, bueno, antes de empezar a practicar el Islam, es que mire, ¿por qué Dios no necesita que un hombre venga a morir por los pecados de los demás? Entonces él me decía, porque Dios nos quiere agraciar con la salvación gratuita. Y yo le decía, pero si Dios puede hacer todo, ¿por qué solo dice, perdonado gratis y es tú? ¿Por qué tiene que venir alguien a que lo torture? ¿Le gusta la sangre? Entonces esas preguntas, en lugar de contestármelas con argumentos, de verdad, argumentos, o me salían con una cosa revesada, o me mandaban al infierno. Entonces fui a esas mismas preguntas a buscarlas al Islam, y el Corán decía, Dios solamente es uno, no hay nadie que se compare a Él, ni va nadie. Y de ahí va el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento dice, no hay ni hay ningún semejante con Dios. Entonces, después decía, nadie va a pagar por los pecados de nadie, cada quien es responsable de sus pecados. Y entonces esto me llenaba mi corazón, respondía a mis preguntas. Y entonces hice una oración. Yo me acuerdo que me hinqué y oré y dije, Dios mío, quiero que me enseñes el camino recto. En la Biblia dice Jesús que si un hijo le pide a su papá pan, no le va a dar serpientes. Pero, Tú me preguntaste en qué momento fue cuando estamos. Entonces hice esta oración y dije, yo te pido ahorita que me mandes el camino recto. Que no permitas que yo entre a una religión o una creencia que me va a llevar al infierno, porque yo te voy a reclamar. No te estoy pidiendo guía, no me desvíes. Bueno, y después de esa oración, mi corazón se inclinó terriblemente al Islam hasta que soy el presidente de la comunidad islámica de Hispanoamérica. no, pero digamos, ¿con qué experto hablaste para, digamos, así? Porque de repente a veces uno hace preguntas decías con tu maestro, con personas así que tal vez de repente no eran. Bueno, hace poco me reuní con teólogos de la Iglesia Evangélica y de la Universidad Evangélica, tenemos el video, te puedo enviártelo. Y también me reuní con pastores de aquí, también me reuní y empezaron a atacar. De hecho, la primera pregunta que me hicieron es que si nosotros estamos esperando 50 vírgenes después de que explotemos en un acto terrorista. Ese tipo de preguntas, teólogos. Y si tú ves el video te vas a dar cuenta que le contesté una pregunta por pregunta hasta que el pastor dijo, vámonos de aquí. Se paró y me hace una pregunta parado y se va. Y yo lo detuve y se la contesté. No es porque yo sea sabio, ni porque yo sea inteligente, por supuesto que no, de verdad les digo que no. Es que la verdad, no se puede luchar contra la verdad. La verdad es clara, algo tan claro como decir, Dios solamente es uno. Y no el mismo Dios lo dice, yo solamente soy uno. Entonces esto es la Trinidad, que no está en la Biblia. ¿Por qué creen en la Trinidad si no está en la Biblia? Tienen que ir a fuentes extrabíblicas, tienen que ir a explicaciones afuera de la Biblia. ¿Por qué? Si la Trinidad debería estar en la Biblia, si es el punto. Pero sí, hay miles de versículos en la Biblia donde dicen Dios solamente uno, no te hagas imagen ni semejanza de Él, bueno solamente Dios, nadie sabe el final de los tiempos, solo a Él servirás, solo a Él adorarás. ¿De acuerdo? Entonces todas estas respuestas que están claras, para mí, me llenan. Y esto es lo que hizo mantenerme fuerte en el Islam, ¿sí? ¿La Trinidad sería lo mismo que la fe? ¿Perdón? ¿La Trinidad sería lo mismo? No, la Trinidad cristiana es decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser esenciales.
de la misma sustancia y del mismo poder, y a la vez son diferentes. ¿Cómo puede explicar eso? Entonces alguien me dice, mire, no es que como el huevo. Mira el huevo. El huevo tiene cascarón, yema y clara. ¿De acuerdo? Así es Dios. Dios tiene cascarón, yema y clara, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, son tres. Pero no, yo le digo, pues sí, pero lo que usted está me diciendo es que yo corto el huevo, lo parto en tres. Y el cascarón es cascarón, no es huevo. La yema es yema, no es huevo. Y la clara es clara, no es huevo. En el momento que lo parto, deja de ser huevo. Y lo que usted me está diciendo es el equivalente a decir que un huevo con yema y clara es huevo, y después lo divido y la yema sigue siendo huevo y la clara sigue siendo huevo y el cascarón sigue siendo huevo. No se puede explicar. Entonces, cuando no se puede explicar, empiezan con cosas como no está Jesús en tu corazón. O sea, empiezan a las cosas sentimentales y pasionales, no al argumento. O es que eso no lo podemos entender, es que nuestra cabeza no es capaz de entender esto. Entonces esas respuestas no me llenan a mí, porque la misma Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, que Dios es un Dios claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya vieron que es mejor preguntar así? Porque imagínense si hubiéramos dejado la pregunta para el final. Solamente tenemos 10 minutos, así que si quieren dejamos para preguntas y respuestas los últimos 10 minutos. Voy a entender la política. Sí. El Islam está unido o accionado Estados Unidos en países de la zona. ¿Perdón? Si está ligado a Estados Unidos. ¿A dónde? En la zona En algunos países sí, en otros países no. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene metido la Sharia, la ley islámica. Ellos creen en Arabia Saudita, también Irán. ¿Ah? Pero hay un montón de países islámicos como Turquía, Indonesia, Malasia, Pakistán, Bosnia, que tienen leyes laicas. Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, laicos. Entonces, solamente estos dos países preponderantes utilizan la ley. Y otra cosa que es importante, hay aspectos culturales que no tienen que ver con la religión. Por ejemplo, ustedes no me ven ensabanado, amigos, ¿sí? Yo no me pondría una cosa en la cabeza, ni andaría con ese vestido. Pero yo me fui a meter a Arabia Saudita y con ese calor y ese desierto, dirán que rico se siente andar con esa vestimenta. Entonces, esa vestimenta es propia para ese lugar. Porque la gente viene y me dice, mire, para ser musulmán hay que sabanarse. No, ustedes ni lo ven ensabanado, hasta nada más elegante que yo con saquito. Entonces no se necesita. Ahora, la cuestión del hijab, que nadie me ha preguntado, qué raro, porque siempre me preguntan por eso, y ustedes no me han preguntado qué es el velo para la mujer. La vestimenta de aquel tiempo era así. De hecho, la Virgen María se vestía como una musulmana, porque se creía que el recato del cabello era una manera de agradar a Dios. De hecho, las monjas católicas se visten como una musulmana. Entonces, si uno va y le pregunta a una monja, mire, ¿y usted por qué se viste así? Ella empieza a decir que ella se ha, ¿cuál es la palabra? Como sometido a Dios, se ha entregado a Dios. Y que esta forma de vestimenta es un tributo a esto. Para nosotros, todas las mujeres pueden someterse a Dios. No tienen que ir a estudiar ni pertenecer a un clero. Pueden hacer este acto voluntario de entrega a Dios como algo así como yo renuncio a exhibirme físicamente por amor a Dios. Pero nadie puede venir con una pistola y decirle, mire, usted tiene que hacer esto. Hay musulmanes en El Salvador, hay muchos, ahorita ya casi 4,000, todos ex cristianos, pero aquí no hay muchos árabes. Y hay mujeres que se ponen el pelo y hay mujeres que no se lo ponen. Así como en el catolicismo, en las religiones evangélicas, yo he visto algunas mujeres que se ponen una mantita en la cabeza, de señal de respeto. De hecho, si leemos la Biblia, ya no nos queda tiempo, Pablo obligaba a la mujer que se cubriera la cabeza. Corintios dice que se tiene que cubrir. Que ya la gente no lo quiere hacer, es otra cosa, pero ahí dice la Biblia que se tiene que cubrir. No sé si hay alguna pregunta más, porque ni siquiera seguimos con lo de Islam y la familia. ¿Sí? Para ustedes, ¿cómo es que es el bautismo? ¿Qué significa para ustedes? Vale, el bautismo en el tiempo de Jesús era cuando una persona estaba grande. No había bautismo cuando los bebés nacían. Esto es algo romano. Entonces, ¿qué
manera simbólica con agua de decir yo me limpio, ¿ah? Y empiezo una vida nueva. ¿De acuerdo? Era un simbolismo de purificación. Los musulmanes nos bautizamos 5 veces al día. Antes de cada oración, porque tenemos que rezar 5 veces al día, hacemos la unción con agua. Porque nosotros nos estamos ensuciando del pecado, de malos pensamientos, de envidia, de recelos, a cada rato. Entonces es necesario purificarnos, o tener la intención de purificarnos, por lo menos 5 veces al día. El significado del bautismo para nosotros es un simbolismo de que queremos purificarnos. Purificarnos de los pecados, purificarnos de las malas intenciones, purificarnos de los malos pensamientos. ¿Ah? Así que no basta un bautismo en la vida. Peor cuando uno está niño, que ni siquiera uno lo ha decidido. ¿Ah? Si nosotros lo hacemos 5 veces al día. ¿Alguna otra pregunta? Que yo creo que ya se me fue el tiempo. ¿Ya se me fue el tiempo? ¿Ah? Perdónenme, que no nos quedó mucho tiempo para hablar. La verdad que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Ustedes me pueden buscar en Emerson Bukele si les interesa conocer a obligación. Nosotros no pedimos el diezmo ni nada, así que no nos interesa tener mucha gente. Así que, pero ustedes pueden buscarme como Emerson Bukele. Hay una página en el Facebook que hizo videos explicativos y cosas. También me pueden escribir en Messenger. Yo les puedo dar libros o artículos si ustedes están interesados. Pero mi consejo, jóvenes, aunque aquí hay algunos que no están tan jóvenes, pero me imagino que jóvenes de corazón, no se dejen llevar por lo que la gente dice. Nunca. Siempre, ni en la política, ni en la religión, ni en nada. Ustedes tienen que ver los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno jamás va a dar frutos malos. Un árbol malo no va a dar frutos buenos. Ustedes tienen que fijarse, tienen que conocer y tienen que estudiar, porque en el asunto de la religión, el alma es lo que está en juego. Muchas gracias.